Hola, buenas tardes. Primero que nada, mi nombre es Miguel Santana y hoy les vengo a presentar la propuesta que hemos venido trabajando para Wemo. Bueno, la propuesta que hemos venido trabajando a lo largo de estas 4 semanas para Wemo es realizarles un plan de mercadotecnia únicamente para la comunidad Wemo. ¿Qué se refiere esto? Eh, Únicamente al podcast. En el plan de mercadotecnia abarca muchas áreas, pero en lo personal pienso que para que cualquier negocio o emprendimiento tenga éxito, primero que nada, el dueño se tiene que poner en los zapatos del consumidor, en este caso del oyente del podcast. Primero que nada es mejorar las personas o los invitados especiales que lleguen al podcast para así generar más interés por parte del oyente. Segundo, llevar a cabo incentivos, los cuales a cualquier consumidor les gusta un incentivo por ver o escuchar y que se lleven un regalo. Y en este caso los regalos se realizarán cada 2 semanas y lo único que tienen que hacer es subir una foto a las redes sociales que están viendo el podcast o que lo están escuchando y automáticamente entran a la rifa de regalos que serían tarjetas de regalo de YouTube, Spotify y hasta Meet and Greets con invitados especiales. Y pasando más, hablando de redes sociales, queremos mejorar el alcance que actualmente tiene Wemo, que es muy bajo a ciertas personas o al público en específico. Y para tener ese alcance tenemos que llamar la atención de las personas con pequeños cortos o pequeños avances de clips de los podcasts que se tengan, porque así hacemos que el consumidor se quede picado en una forma de decir y que quiera seguir viendo ese podcast de algún cierto tema o otra cosa del personaje que invitaron en la comunidad Wemo. Y esto se realizaría en las plataformas tanto como Instagram y TikTok, que son las más utilizadas por la generación Z. Pasando más a fondo, el público enfocado al que Wemo el público enfocado sería la generación Z. La generación Z es al cual Wimo se quiere enfocar. Entonces, más que nada, se quiere enfocar en la generación Z porque pues, es algo para ellos. No le cierran la puerta a ninguna otra generación, pero obviamente quieren enfocarse en esa generación. También se quieren enfocar en que el nivel socioeconómico sea de las personas que acudan a Wemo, sea un nivel socioeconómico medio bajo. ¿A qué se refiere esto? Un nivel socioeconómico medio bajo es que tengo un plan de prepago o un plan de que se pague cada mes, pero que no pase arriba de los 350 pesos, porque quiere hacer un cambio tanto económico para la gente de la generación Z, que no se pague tanto por el plan y obtener beneficios como el de comunidad web. Entonces, así quieren enfocarse en el público. Después pasamos a las herramientas que utilizamos, que fueron encuestas. La encuesta es una herramienta cuantitativa, entonces obtuvimos 80 respuestas del público y únicamente de la generación Z. En estas encuestas se llevaron a cabo bueno, nos dimos cuenta que muchas de las personas sí son o sí consumen podcast, pero eh, muchos podcasts no les gustan por los invitados especiales o porque duran mucho, etcétera. Después pasamos a las dos herramientas cualitativas que fueron los focus groups de 3 personas, bueno, 3 focus groups de 2 personas cada uno. En estos se realizaron a través de Zoom y aquí también, al igual, confirmamos lo que nos venía en las encuestas, que era que al consumidor no le gusta pasar tanto tiempo en un podcast porque pues, pierde la atención del podcast y que los temas, ahí salió que los temas son fundamentales para que al consumidor le llame la atención. Después pasamos a las entrevistas y en las entrevistas nos dimos cuenta, bueno, primero que nada, realizamos 6 entrevistas divididas por cada miembro del equipo por vía Zoom y en estas entrevistas nos dimos cuenta de muchas cosas porque todos los entrevistados
eran consumidores de podcast. A todos les interesaban invitados especiales diferentes. Entonces, y también lo redundante fue la duración de cada podcast, que la duración de cada podcast es muy importante para que mantengas al consumidor atento al podcast. Entonces, con eso llegamos a la conclusión de que el consumidor no quiere un podcast que sea muy tedioso, que no lo vuelva muy tedioso y que así no se haga perder el interés que tiene por ese podcast. Después pasamos con la información secundaria, que en esta información la obtengo a través de Google Scholar, que es una fuente confiable, que está actualizada ya que la información es del 2023. Y en este artículo nos deja ver cómo los podcasts han ayudado a potencializar el aprendizaje y la habilidad comunicativa. Entonces, de acuerdo con Mónica Herrera, el 85.9%, que equivale a 55 estudiantes, coinciden que al mencionar las principales características que te deja un podcast son, o lo que te deja un podcast son la creatividad y la ayuda con la comunicación, dando respuesta que de esta manera el objetivo general que hace referencia a fortalecer la habilidad comunicativa a través del podcast. Entonces, esto quiere decir que el podcast ha venido a revolucionar muchas cosas después de la pandemia y obviamente queremos hacerle un bien a Wemo y potencializar aún más la comunidad Wemo. Muchas gracias.